Ay, la que nos espera, Dios mío, hoy día. Ya. Muy buenas tardes, querida comunidad, sin límites, a todos y a todas quienes forman parte de esta experiencia enriquecedora, esta experiencia bonita. Ha sido un privilegio para nosotros y nosotras, porque ustedes, los dos invitados que estuvieron, en ese tiempo nosotros éramos puros hombres y nos hicimos cargo de la actualización y de lo que nos decía la comunidad que era necesario también equiparar del género, porque era relevante. Estamos en tiempos en donde los símbolos y los signos son importantes. Así que tenemos dos panelistas también, pero que por situaciones de fuerza mayor no pudieron estar el día de hoy. Pero como les decía, somos ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos de a pie, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, profesionales, personas no profesionales, que se juntan 2, 3, 4 veces a la semana para poder aportar en estos tiempos que antes decíamos que eran tiempos lúgubres, tiempos aciagos, tiempos especiales distintos, pero después de la instancia que tuvimos como país de poder juntarnos y poder conversar y poder decidir, ha salido una luz de esperanza para todos y todas, porque sin duda alguna esta es una instancia necesaria y principal para poder construir con respeto, construir en la conversación, construir desde la empatía, desde la asertividad, la sociedad y el país que queremos. Así que invitamos ya a toda la comunidad a sumarse, a compartir nuestro video, a poder pasárselo a todos a las personas cercanas para poder generar una conversación entre todos y todas. Así que estamos esperando sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas a nuestros invitados, porque tenemos hoy invitados de lujo que por su generosidad accedieron a repetirse el plato, como se dice, porque tener a los dos invitados, esto ciertamente es un privilegio. Así que saludamos a Teresita Jansen, ella es profesora de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica y también encargada ministerial de formación ciudadana, de convivencia escolar y de formación integral. Así que muchas gracias, Teresita, por acompañarnos nuevamente en este programa Comunidad Sin Límites. Gracias a ustedes, Michael, por invitarme. La verdad que la vez anterior que estuve, que ya han pasado hartos meses y que hablamos de convivencia escolar, ¿se acuerdan? Lo pasé de bien. El horario de esta conversación no es precisamente el que a uno más le gusta cuando es mamá y trabaja en el centro, en Santiago, que no es precisamente, pero la verdad que es tan entretenida la conversación que se da, que pasa rapidito y uno se entretiene y es una oportunidad maravillosa, sobre todo con un gran compañero como el que tenemos hoy. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Saludamos también a nuestro querido profesor Carlos Muñoz Labraña, académico de la gloriosa Universidad de Concepción, dijera él, profesor de Historia y Geografía de la misma universidad, magíster, doctor y postdoctor de Formación Ciudadana de la Universidad de Valladolid. Así que muchas gracias, profesor Carlos, por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Gracias, Michael, a ustedes por esta nueva invitación. La verdad que es imposible negarse a este tipo de conversaciones. Y yo celebro que hoy día también esté Teresita acá, con el propósito de poder hacer algunos aportes respecto a lo que entendemos hoy día debe ser la convivencia escolar, la formación ciudadana en la escuela y en nuestra sociedad en su conjunto. Así que esperamos pasarlo bien y tener una hora de mucha reflexión y de conversación. Así es, aparte que lo estoy viendo más que a mi mamá. Es verdad, es verdad, Así es, le he es sacado verdad, el jugo, así que lo veo más que a mi mamá. es verdad. Quizás va a tener que ir a ver Saludamos, más a la mamá, Michael. Sí, claro, sí, sí, claro. sí. No te Saludamos, olvides de tu madre. así es. Saludamos a nuestro querido compañero, amigo, constructor también de este programa ya, nuestro querido amigo de San Pedro de la Ya, Paz, ya a esta Concepción. altura, Community Manager. Claro, Gonzalo Espinosa, amigo, ¿cómo está? Gusto Sí, saludarlo. bien, bien contento. Estos temas para mí son un bálsamo de verdad. Eh, chuta, yo creo que también lo que nos pasa a nosotros en esta cómoda situación de diálogo, en que estamos tranquilitos en la casa, tomándonos el matecito, el té, el café, conversando con grandes invitados, es imposible que no empiece a generarse en uno mismo, o en mí en este caso me hago cargo, de una serie de reflexiones que van cada vez profundizándose más y también vamos agradeciendo que esto pueda hacerse de la mano de personas que están tan enterados del tema. Así que
contentos. Comunidad, ustedes saben, voy a estar atento a Facebook para ir respondiendo sus inquietudes y rescatando algunos comentarios o preguntas que quieran hacerle a nuestro invitado o invitada. Muy bien, amiguito Gonzalo. Así que vamos a partir con nuestro programa y bueno, ustedes ya saben que la pregunta más importante que nosotros hacemos acá es el que queremos saber cómo están ustedes. ¿Cómo ha sido a los dos? Nosotros ya le preguntamos hace unos meses atrás cómo había sido vivir la pandemia. Estábamos en el momento peak, ahí mucha incertidumbre y todo, pero siempre es bueno saber cómo está uno, cómo están sus familias, cuánto ha cambiado de la última vez que nos vimos ahora, la percepción, la reflexión, eh, el pensamiento de esto que estamos viviendo como humanidad, que estamos también viviendo como sociedad, porque el 25 de octubre pasó algo súper importante y ustedes, como profesores de historia y geografía que aman la historia y aman las ciencias sociales, también ahí tienen una opinión importante. Teresita, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Y cómo ha sido vivir todo esto? Mira, Michael, nosotros, gracias a Dios, hemos estado muy bien dentro de toda la incertidumbre y las dificultades que han habido este año. En mi familia más cercana no he tenido ningún problema de salud grave, mis padres están bien, mis suegros, mis hijos, mi marido, así que en ese sentido, solo agradecer. Sí te puedo decir que respecto de la otra vez, lo que no ha cambiado es la incertidumbre. Yo siento que cuando nos reunimos la otra vez, estábamos como en la mitad de esta vorágine, de este virus que nos tenía encerrados de verdad. Hoy día estamos menos encerrados. Yo estoy, en lo personal, yendo a trabajar diariamente al Ministerio de Educación ya hace muchos meses. Estuve 2 semanas encerrada. Y uno ve, por lo menos aquí en Santiago, que la vida se comienza a normalizar. Cosa que también preocupa. Por una parte uno lo agradece, pero por otra parte también preocupa, porque cuando uno se informa en buena fuente, digamos, nos damos cuenta que no nos podemos relajar con este tema porque todavía no hay vacuna, por muchos ensayos y vacunas aprobadas que salgan las noticias, el hecho real, el hecho de la causa es que no tenemos vacuna aún. Claro. Incluso cuando lo tengamos vamos a tener que esperar un par de meses, seguramente, para ver qué tanto efecto hizo esta vacuna y si efectivamente va a inmunizar al Claro. porcentaje de la población que se supone que inmunizaría y que haría frenar este virus. Así que en ese sentido, como que yo diría que la incertidumbre sigue igual. Gratitud porque siento que respecto de muchos compatriotas que han sufrido el dolor de la cesantía, de la falta de insumos básicos, de la pérdida de algún familiar, en ese sentido yo he sido una privilegiada y he estado bien, y mi familia también. Y en tercer lugar, yo creo que muchos aprendizajes. Sí hemos tenido muchos aprendizajes, en el caso mío particular, a nivel familiar, muchos, desde cómo coordinarnos y organizarnos estando todos en la casa. Yo tengo 4 hijos, de muchas edades distintas, porque el mayor tiene 23 y el menor tiene 6, así que tengo guaguas, adolescentes, grandes, los 2 mayores estudian en la universidad, los 2 más chicos en el colegio, el mayor trabaja también, entonces hemos tenido que desde aprender a compartir internet, porque no da para todos al mismo tiempo, los computadores, porque no tenemos uno cada uno, entonces hay que compartir los computadores. Yo creo que todo eso ha sido un aprendizaje, hasta organizarse en términos de las responsabilidades del hogar, entender que la mamá en este caso está en la casa o ha estado más en la casa, pero tiene que seguir trabajando y por lo tanto no es la mamá pendiente el día entero de lo que necesiten. Sí es la mamá pendiente de corazón siempre, como lo he sido siempre, digamos. Pero yo creo que a nivel familiar muchísimos aprendizajes. También se aprende mucho en términos de tolerancia, de aceptar al otro como es, convivir tan de cerca, incluso con aquellos que son parte de la familia de uno, no es tan fácil. Hace poco hablábamos con una psicóloga y me comentaba la cantidad de matrimonios que están en situaciones complicadísimas después de tanto tiempo de convivencia estrecha. Y eso es una realidad porque los seres humanos somos seres complejos y por eso es tan importante la formación ciudadana de la cual vamos a hablar hoy día. Y en términos profesionales, aprendizajes muchos. Creo que el sistema escolar se ha visto sumamente exigido, pero también eso nos ha permitido dar ciertos pasos que yo espero hayan llegado para quedarse.
Yo creo que ahí estamos tratando de hacer un trabajo bien intencionado en que eso sea de esa forma, porque no necesariamente cuando las cosas llegan, las cosas buenas se quedan. De repente se van, ya uno tiene una memoria muy frágil. Entonces, en ese sentido, yo te diría que ha sido, a pesar de todo, un buen año, gracias a Dios. Y por eso nos alegramos inmensamente. Profesor Carlos, ¿usted cómo está? ¿Cómo está su familia? Mira, sí, la verdad que desde el punto de vista familiar, debo decir que hemos estado bastante bien, bastante tranquilos. No hemos tenido afortunadamente ningún problema de salud, sin embargo, vemos con cierta preocupación el hecho de que el COVID está llegando cada vez más cerca, ¿no? Cada vez más cerca, si bien siento no familiares, pero sí amigos y amigas, ¿no? Que hace que la preocupación siga siempre muy latente, ¿no? Y me preocupa mucho también lo que ocurre, lo que ha ocurrido desde el punto de vista profesional con nuestro sistema educativo, con lo que ha ocurrido con nuestra sociedad y con lo que planteaba Teresita, este flagelo del desempleo, por ejemplo, cómo ha golpeado tanto a tantas y tantas familias, y cómo como sociedad a veces no hemos sabido responder y no hemos estado ahí a la altura de las circunstancias de lo que se requiere. Veo con preocupación, por ejemplo, el nivel de conectividad que tenemos todos, ¿no? Y nos dimos cuenta de pronto que lo que nos ofrecían de conectividad en realidad nunca fue tal, ¿no? Y que la conectividad en realidad se ofrecía 10 y en realidad se estaba entregando 2, ¿no? Y eso a mí me parece que es grave desde el punto de vista societario, ¿no? Y me preocupa que aquellos niños y niñas que no han tenido las oportunidades para poder aprender, no porque no quieran, ¿ah? No porque no quieran estar conectados, sino básicamente porque no tienen las mínimas condiciones para poder estar. Y allí es donde yo creo que estos temas que nos convocan, debiéramos hacer una reflexión profunda respecto a la importancia que reviste que nosotros como profesor y profesora tengamos esa mirada empática con el otro, ¿cierto? Con la otra, con el niño, con el apoderado, con el padre, la madre, que hace que muchas veces el sistema educativo, la escuela y los profesores no lleguemos donde tenemos que llegar efectivamente o con la eficiencia y eficacia que deberíamos hacerlo. Me acuerdo mucho del libro de Duvet, ¿no? La escuela de las oportunidades, ¿no? Ese sociólogo francés que es pero brillantísimo, ¿no? Y que nos habla y nos recuerda a cada rato, ¿no? Cómo es que la escuela y la sociedad debiera ser capaz de dar oportunidades. Y muchas veces perdemos talentos, tremendos talentos, en la escuela, básicamente por falta de oportunidades. Y yo creo que hoy día esta pandemia, además de la crisis sanitaria que es tremenda, ¿no? Tremenda, tremenda, yo creo que ha puesto de relieve también algunas fallas dentro de nuestro sistema educacional, también una falla dentro de nuestro sistema social que yo creo que nos debería hacer reflexionar profundamente para saber qué es lo que estamos haciendo en estas materias y cómo poder mejorar. Y yo siento que estas cosas, ya lo dijo Toynbee, ¿no? Con ese reto y respuesta, ¿no? Cómo es que las sociedades de pronto cuando se sienten retadas reaccionan y son capaces de dar una respuesta. A mí me parece que nosotros todavía estamos en la etapa en que tenemos que elaborar esa respuesta. Y elaborar esa respuesta significa ponernos de acuerdo, po. Y ponernos de acuerdo como sociedad, y ponernos todos de acuerdo. Y pensar que este problema, que es colectivo, debiéramos solucionarlo también colectivamente. Hoy día no sirven las soluciones individuales para un problema que es colectivo. Yo creo que hoy día como sociedad estamos convocados y retados por esta pandemia para poder conversar muchísimo más, para poder ser capaces de llegar a acuerdos y de establecer líneas de trabajo que nos permitan, bueno, que la próxima pandemia nos pille un poquito mejor, ¿cierto? Con capacidades y potenciales en el sistema educativo que haga que todos los niños efectivamente tengan la oportunidad de aprender. Y eso significa forzar, eso significa idear y eso significa también capacitar al profesorado para que responda de mejor manera, a los padres, madres y apoderados para que pongan la atención donde deben ponerla y también para nosotros los profesores y los directivos, ¿no? Que hagan que efectivamente nosotros lleguemos donde tenemos que llegar. Y yo creo que me deja esa gran preocupación la pandemia. Desde el punto de vista profesional me quedo preocupado, sé del enorme esfuerzo que están haciendo algunos profesores y profesoras, pero creo que todavía es insuficiente para llegar donde tenemos que llegar. Esto muy ligado a lo que decía Ken Robinson, ¿no es cierto? Que a veces la educación mataba la creatividad y que para construir a veces hay que deconstruir, hay que derribar paradigmas y, y esta es una instancia, yo creo que como país y como sociedad importante que tenemos para poder seguir pensando y repensando lo que nosotros queremos para nuestros niños, niñas y adolescentes.
Así que lo conversábamos ayer con el profesor, con una comunidad donde decía que no se saca nada y pasa, y nos pasa a muchos de tener los medios celulares, pero así, última tecnología, pero no, la conectividad no es tal. Entonces, al final, ¿cómo utilizamos esa herramienta si no tenemos lo más principal que es la conectividad? Yo creo que ese es el desafío más grande que tenemos como país, es que de aquí a unos, no sé cuánto tiempo, no soy entendido en eso, pero que todos podamos estar conectados. Así que muchas gracias por contarnos su experiencia en esta primera pregunta, y le doy el pase a nuestro querido amigo Gonzalo ya para irnos metiendo en formación ciudadana y repensándonos la educación, si es que hay que repensarla. Ya, pues. Les cuento que hace un par de días atrás tuvimos la interesantísima visita. Yo, a título personal, me sorprendió el CEREMI Educación en la conversa ese día. Nivel de preparación, de profundidad, de claridad en los conceptos, de postura, de saber hacer distinción entre lo que se puede, lo que se debe y lo que se quiere. ¿Cómo Me se llama el gustó mucho. CEREMI de la octava? Fernando Peña. Peña. ¿Perdón? Fernando Fernando Peña. Peña. Fernando Peña. Y en realidad yo con esto no estoy tirando flores, yo no soy muy bueno para eso, salvo que mi nota dependa de eso, ¿cierto, profesor? Sí, señor, Entonces, así es. pero resultó. Ya, pero la cosa es que nos quedamos con una pregunta ese día. Yo quedé con una pregunta a medio responder. Y la expresamos así. ¿No será que en educación tanto esfuerzo, tanto empeño, tanta fuerza y estrategia le estamos metiendo? ¿No será que estamos cavando de todas maneras en el pozo equivocado? ¿No será que tanto esfuerzo a veces de perseverar y persistir en un modelo que pareciera estar tan agotado como el modelo económico que tenemos en este minuto? ¿No será necesario en algún minuto, a ver cómo paremos un poquito, porque la diferencia entre el perseverante y el testarudo es muy pequeña, que es la reflexión, ¿no? El, el- el perseverante se detiene, evalúa si requiere seguir y luego sigue. El testarudo no levanta la cabeza, ¿no? Eh, ¿No será necesario detenerse y decir, a ver, ¿a dónde estamos yendo con todo esto? Porque siento a veces que estamos tratando de meterle, como le pasa a los profesores, que muchas veces lo dicen, ¿no? Que son como un arbolito de Pascua, donde se le van colocando cada vez más adornos, más tecnologías, más metodologías, más estrategias, más formularios, más pruebas, y está todo doblado el pobre, tratando de resistir. ¿No será que habría que sacudir esta cuestión y repensarla desde la base? Como ha pasado en otros países, que ya está súper agotada Finlandia, que los países escandinavos, que en términos generales como que volvemos siempre al Discurso, claro, mismo, como al ejemplo. mismo modelo. Pero ¿no será que ya está bueno dejar de empujar esta piedra así, sin mucho ¿Sabes propósito? Teresita, sabes qué me pasa con tu pregunta, Gonzalo? no, todavía no tengo idea. Ahora te voy a contar. En primer lugar, un poco a eso me refería yo cuando hablé hace poco de que yo creía que también esta, esta tensión del sistema escolar había servido para algo. Yo creo que nos permitió detenernos, más allá de todos los inconvenientes, de todas las dificultades que hoy día hay y de todos los pendientes que tenemos que de hecho, son así. Pero el sistema no se resuelve, el problema, perdón, no se resuelve solo con conectividad, por ejemplo. Claro. O sea, es mucho más profundo que eso. Y yo siento que por lo menos desde el área de mi competencia o desde la unidad que yo coordino en el ministerio, nos ha permitido hacer o sea, detenernos un poquito dentro de la vorágine de la vida y entender que hay aspectos o que hay ámbitos del desarrollo personal y social de nuestros estudiantes que quizás hemos dejado de lado durante mucho tiempo, a pesar de que pueden estar descritos en una ley o, en fin, en un formulario, Claro. como decía. Pero a la hora de los que Y en hubo, ese sentido, em, yo creo que la pregunta que hay que hacerse es anterior a determinar si estamos en el pozo equivocado. Y creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer tiene que ver con cuál es el estudiante que queremos formar, cómo es el ciudadano que queremos eh, ayudar, acompañar durante todo el proceso de su vida escolar. Por eso que cuando hablamos de ejemplos como Finlandia o en fin todos estos países como nombraste tú,
A mí como que siempre me hace un poco de ruido eso, porque nos hemos preguntado en profundidad cuál es el ser humano que quieren formar los finlandeses y qué relación tiene ese ser humano con el que queremos nosotros aquí en Chile. Nosotros tenemos ciertas particularidades, sin duda, o sea, más que evidentes, sobre todo respecto a los finlandeses, pero yo creo que la pregunta más profunda debiera ser anterior a determinar si estamos en el... Yo creo que efectivamente O estamos en un ayudaría a punto orientar, a equivocado. decidir si estamos en el pozo, ¿no? Pero exacto, nos ayudaría a orientarnos, porque en la medida que tengamos claridad respecto de cuál es ese ciudadano que queremos formar, ¿queremos un protagonista de su vida o queremos una víctima de sus circunstancias? ¿Queremos una persona que desarrolle sus capacidades y sus potencialidades con plenitud? ¿O queremos un tipo así como chato, un águila volando Claro. tipo gallina, una cuestión así como que sobreviva? ¿Queremos un joven capaz de adaptarse solamente al mundo que le va a tocar vivir? ¿O queremos un joven que sea capaz de generar cambio en el mundo que le va a tocar vivir? Yo creo que ahí hay una reflexión que es súper profunda y que yo siento que no nos hemos dado como sociedad, ni como Estado, ni como país, ni el tiempo de hacerla, digamos. Y si el Yo, modelo, yo, y si yo- el modelo que, por favor, profesor, y si el sí. modelo que estamos utilizando es el ¿Responde adecuado eso? para responder esa pregunta. Profesor Carlos. Oye, pero yo creo que todavía hay una pregunta anterior. Vamos a llegar no sé a dónde, ¿no? Fantástico, Claro, déjala Primero el ahí. huevo o la gallina, como dicen por claro, ahí. claro. Teresita nos habla, nos dice, mira, ¿cuál es el estudiante? ¿Cómo es el ciudadano que queremos lograr, formar? Pero yo creo que hay una pregunta anterior que tiene que ver para qué sociedad. Yo creo Claro. que, ¿cuál es la sociedad que queremos construir? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cachai? Entonces, yo siento que si nosotros tuviéramos, una de las cosas, hay un libro muy bonito de Mircea Eliade que se llama Lo Sagrado y lo Profano. Un ¿De libro, quién es, perdona? Mircea Eliade, Mircea Eliade, Lo Sagrado y lo Profano. Un libro epifánico, ¿Sí? una epifanía. Léalo. Y él hace una relación tan hermosa respecto a lo sagrado y lo profano. Y hace una descripción de lo que significan las culturas aborígenes latinoamericanas. Y él habla de esa cosmovisión que, con independencia del estadio cultural en que se encuentra la cultura, ellos tienen una cosmovisión. Y esa es una de las grandes, grandes, tremendas, gigantescas diferencias con la cultura mapuche, por ejemplo. Que cuando tú le preguntas a un mapuche, él se sitúa en un efecto y en una cosmovisión del mundo. Y por tanto él se siente parte de algo del mundo. Y él siente que juega un rol y los viejos juegan un rol en ese mundo, en esa construcción de mundo. Y por lo tanto es muy claro el rol que cada uno juega, que pueden estar, uno puede tener matices, puede tener opiniones sobre eso, pero lo tienen. Cuando uno pregunta en nuestra cristiandad occidental, bueno, pero ¿cuál es nuestra cosmovisión de mundo? ¿Cuál es el tipo de sociedad que queremos construir? Y más aún, ¿no? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer? ¿No? Porque si no vamos a caer en eso que hay que hacer cambios, hay que hacer cambios y nadie No lo lo vamos a hace, hacer nunca. ¿no? El problema es que nadie hace esos cambios. ¿Te fijas? Yo creo que acá, esa pregunta para mí es fundamental. ¿Cuál es el tipo de sociedad que queremos construir? A propósito, por ejemplo, de lo que está ocurriendo ahora, del proceso constituyente, a mí me parece que las preguntas más sustantivas van a estar allí radicadas, ¿no? Y que nos van a hacer reflexionar respecto al tipo de sociedad en el cual queremos vivir, en el cual queremos que vivan nuestros hijos y en el cual queremos que vivan nuestros nietos y nuestros bisnietos y las futuras generaciones. ¿Cuál es el país que queremos construir? ¿Cuál es la relación que va a tener esta sociedad, por ejemplo, con el medio ambiente? ¿Cuál es la relación que va a tener esta sociedad para con la diversidad sexual, para con la diversidad, ¿cierto?, cultural que se da? ¿Cómo atender esas diferenciaciones que hay al interior de nosotros? Entonces, por eso que yo veo que aquí coincido en que una pregunta muy importante es cuál es el estudiante que queremos formar, cuál es el tipo de ciudadano que queremos. Pero claro, no sacamos nada con definir eso, si acaso no nos preguntamos primero esa pregunta original que tiene que ver ¿para qué sociedad? Pero discúlpenme lo odioso del tema, pero para poder tener ese nivel de reflexión, para poder llegar a hacernos preguntas y poder respondernos de esa manera, necesitamos que la población esté educada. Porque si no, la respuesta que suele salir de allí, como le decía Paulo Freire, cuando la educación no libera, el oprimido sueña con ser opresor. Si preguntamos finalmente, lo probable que vaya a salir de allí es sencillamente una replicación del mecanismo que nos alienó en el principio. Entonces, es como, Ahora, de pronto, ¿quién tiene que hacerse esas preguntas? ¿Quién la tiene que contestar?
entiendo tu punto, Gonzalo, y creo que es cierto, pero también me pasa que si eternamente estamos esperando que las condiciones sean las perfectas, nunca vamos a llegar a esa reflexión. Sí, claro. Creo, por ejemplo, que hoy es una oportunidad tremenda como país de poder hacer una reflexión en esa línea, siempre y cuando podamos tener un proceso constituyente respetuoso, inclusivo, en donde cada uno pueda efectivamente eh, poner sobre la mesa su mirada, su propuesta. Si vamos a tener un proceso constituyente lleno de violencia, no vamos a llegar a ninguna parte, yo creo. Por eso creo que es una oportunidad bastante única. Los procesos constituyentes no son cada 10 años en los países, y nuestra historia nos lo ha confirmado, digamos. Entonces, sí creo que hay que hacer un trabajo ahí a nivel de escuela, de lograr entender, por una parte, en qué estamos viviendo hoy día como país, y por otra parte, en que también nuestros estudiantes aprendan a participar, aprendan a conversar, aprendan a tener una conversación con alguien que piensa distinto y respetar su opinión. Y respetar su opinión no solo tiene que ver con no pegarle un combo porque piensa distinto que tú, tiene que ver con entender que esa opinión también tiene aspectos que me pueden enriquecer a mí como persona. Es lo mismo que pasa con la inclusión. No, nosotros somos súper inclusivos porque en este colegio hay venezolanos, hay colombianos, hay niños con necesidades educativas especiales, tengo un par de niños en silla de ruedas, unos ciegos. Perdón, eso no es ser inclusivo, también. Pero no solo eso, ser inclusivo es entender que el otro tiene una riqueza por el solo hecho de ser otro ser humano. Mm. Y para eso la escuela juega un rol fundamental. ¿Sí? Ahora yo quiero decir que sí, tú dices que aprendan a participar los niños. El punto es que a participar se aprende de una sola manera. A Participando. participar se aprende participando. Obvio. Entonces, por lo tanto, tenemos que generar las condiciones que permitan que los niños y niñas y adolescentes en el sistema educativo aprendan a participar participando. Y cuando nosotros hemos hecho investigaciones en qué participan los niños y niñas en la escuela, tú te das cuenta que hay una muy baja participación del niño o niña en su propia escuela. No te estoy hablando en la sociedad, te estoy hablando en la escuela, en sus espacios vitales más elementales. Fíjate que Y incluso, dale. perdona que te interrumpa muy cortito, los consejos escolares, que son relativamente nuevos en las escuelas y que son obligación, digamos, que todas las escuelas deben tener consejos escolares, el gran porcentaje de los consejos escolares no son resolutivos. Solamente No. son más bien informativos, digamos, es para informar el consejo escolar. Entonces, se reúnen todos los representantes del consejo escolar 4 veces al año, como corresponde por ley, porque pueden llegar de la superintendencia a supervisarte, y tú tienes el acta y dices, mira, aquí yo les conté sobre, da lo mismo, la gestión económica del colegio este año, acá nosotros les mostramos el nuevo reglamento interno de convivencia, pero solo les mostramos, pero en el fondo no los hacemos participar. Mm. Porque de alguna manera estamos como aterrados en los colegios, yo creo. Y como que sentimos que hacer participar a los estudiantes es decirle, ustedes decidan. Y nosotros quedar así como, y no tiene que ver con eso solamente. O sea, la participación, incluso en una hora de clases, cuando yo como profesor de historia planifico una hora de clases con estudiantes de segundo medio, puedo planificar una hora de clase absolutamente vertical, en donde yo les traspase la información a ellos, o puedo hacer la misma clase, pero con una metodología participativa. Y en ese momento mis estudiantes están aprendiendo a participar. Creo que tenemos como mucho susto de abrirle espacio a nuestros estudiantes para que participen, para que levantar la voz no quiere decir tomarse el colegio. Yo creo que esa como idea errónea para mi gusto hay que tratar de que en las comunidades escolares como cambiar esa idea, digamos. Sí, Si yo les doy espacio de participación, me van a tomar el colegio y me va a quedar la embarrada. Eso no es así. Nosotros el día lunes, después de terminar esta gran conversación que tuvimos con nuestros invitados, hicimos un pequeño análisis con Ítalo y con Gonzalo y se armó este debate porque yo les llevaba al recordatorio esta instancia que hizo Winston Churchill cuando no sabía qué decisión tomar con respecto al tema de la segunda de la guerra, y él se bajó en el metro, caminó y le empezó a preguntar a los ciudadanos. Habían niños, adultos, personas comunes y corrientes, y les preguntó, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Entonces yo ponía el ejemplo de decir que los líderes educativos principalmente deben preguntarle más a sus comunidades
acerca de ciertas dudas o ciertas preguntas que se pudiesen dar, o algunos conflictos o problemas que daba la escuela. Y ahí Gonzalo también decía que también era importante saber que, claro, qué se les va a preguntar y cómo se va a armar esta conversación. Porque puede ser, bueno, amigo Gonzalo, usted sabe más acerca de cómo planteó esa idea, pero era principalmente que había que tener cuidado con lo que respondían las personas, ¿verdad? Es que yo creo que también hay una homologación, ¿ah? Como que en Chile preguntar es acatar. O sea, si lo que pasa en Chile, y me ha pasado en muchas instituciones cuando uno va a hacer apoyo desde el punto de vista psicológico, es que, oye, ¿qué te parece si hacemos un conversatorio, hacemos una diagnóstico? No, no preguntes tanto, porque si preguntas nos van a A decir las mucha cosas. pregunta, mucha respuesta. Claro, y después nos van a empezar a pedir. Entonces prefiero no mirar, porque si miro, y eso habla de cómo el concepto considerar, como la palabra considerar, está deformada, ¿no? Como que cuando uno le dice a los padres, oye, considera lo que tu hijo te dice al momento de tomar decisiones en la vida de él, no es que tú vayas a tomar lo que él te dice y lo vayas a aplicar tal cual. Considerar significa, ok, esto que yo voy a hacer, lo voy a aplicar y voy a incorporar y ya sé cómo esto te va a afectar. Por tanto, lo voy a preparar de tal manera que te afecte de las maneras más posibles, de la manera más positivas posible, ¿no? Fíjate que Considerar, dime. les quería contar solo un ejemplo, una cosa bien concreta. Eh, yo creo que lo que tú dices es lo más cierto que hay, y no solo respecto de los estudiantes, también respecto de los profesores. En general, Sí. en los establecimientos educacionales se les pregunta poco a los profesores y las decisiones están en los equipos directivos, en un grupito chiquitito. Pero el caso puntual que te quería comentar es que yo fui directora de un colegio en Lampa, de un colegio con una vulnerabilidad de un 98%, de 1.300 estudiantes, y en un momento, el año 2017 creo que fue, estábamos revisando y reformulando el reglamento interno de convivencia escolar en base a todas las nuevas leyes que habían surgido. Todo. Y en un momento llegamos al tema del uso de celulares, de dispositivos móviles. Obviamente que era un tema. Entonces, no, que ¿cómo se dice? Erradicar. Sí, nadie puede venir con celular al colegio, nadie lo puede traer. No, a nosotros no, es que mejor que lo traigan apagado y que lo prendan cuando salgan. No, es que en los recreos sí y en clases no. No, es que si el profesor quiere, en fin, todo el mundo, obviamente el equipo que trabajábamos en eso teníamos diversas opiniones. Y en un momento yo le digo, oye, ¿y si les preguntamos a los estudiantes? No, que tú te volviste loca, que cómo le voy a preguntar a los chiquillos. Preguntémosle, si nadie dice que les vamos a hacer caso y que vamos a hacer exactamente lo que nos digan, pero preguntémosle. Y fíjate que para sorpresa de todos los que estábamos trabajando en esto, que era un equipo como de 15 personas, entre profesor, equipo directivo, en fin, los tenedores y todo, fue súper curioso porque finalmente los mismos estudiantes tenían una opinión mucho más radical que la nuestra. Ellos fueron los que nos dijeron celular en clases, no, el celular apagado, salvo que el profesor lo pida para una actividad especial. Y finalmente eso fue lo que quedó en el reglamento interno. Y solo los estudiantes de cuarto medio tenían la posibilidad de usar el celular en el recreo. Era como un beneficio de cuarto medio porque era el último año. Pero finalmente nuestros estudiantes tomaron la decisión y la verdad que lo más interesante de todo es cómo finalmente, como la decisión salió de ellos la acataron mucho más fácilmente que cualquier otra norma del colegio. Y eso también tiene que ver con que las normas tienen que tener un sentido. La norma por la norma no sirve de nada. Y yo creo que también se nos olvida en los colegios, en el ámbito de la convivencia escolar en que trabajo yo, es súper claro explicarle a nuestros estudiantes, si son personas inteligentes, ¿por qué en este colegio existe la norma de no llegar atrasado? ¿Por qué no hay que llegar tarde a clase? ¿Porque se le antojó a la directora? ¿Porque el profesor no sé cuánto no le gusta? No, hay un sentido profundo detrás de eso. Lo mismo ocurre con el uso de los aparatos móviles y bueno, en este caso particular. Pero uno se sorprende cuando de verdad le abre espacios de participación a sus estudiantes. Profesor, ahí, ¿qué es lo que dice la literatura, sus investigaciones? Mira, yo quería decir que al respecto, sí, yo siento que hay un mito sobre la participación. Porque como bien decía Teresita, esta participación tiene que ver desde que el estudiante llega al establecimiento educacional. Tiene que ver con lo que ocurre de pronto al interior del aula, como cuando la niña le pregunta, señorita, ¿subrayo o no subrayo?
Entonces la señorita le contesta, subraye. Y la niña vuelve a preguntar, ¿se lo subraye con lápiz rojo o lápiz verde, señorita? Y la profesora contesta, con lápiz verde. Y luego entonces llega la mamá y llega a la familia y la niña le pregunta, mamá, ¿me pongo calcetas o calcetines? Los blancos o los verdes. Entonces cuando el niño asume, ¿cierto? Tomar decisiones que son decisiones chiquititas, pues. Si no estamos diciendo aquí que los niños y niñas, ¿cierto? A los 7 o 8 años tomen grandes decisiones, pero tomen las decisiones que correspondan a su edad. ¿Cuándo vamos a contestar, a preguntar? Fíjate que hay otro poder de decisión que yo ayer lo comentaba con los colegas. ¿Me has de creer tú que, por ejemplo, en la investigación que nosotros hemos hecho, los niños ni siquiera en la escuela participan poniendo las preguntas y las dudas que ellos mismos tienen sobre la materia? Porque ¿saben lo que pasa? Que los profesores y profesoras muchas veces pasan la materia, ¿no? Ese concepto tan etéreo, ¿no? Pasan la materia y después le dice que contesten las preguntas de la editorial Santillana en la página 68. Entonces Claro, el que no niño, son las ¿qué de es lo ellos. que hace? Contesta las dudas que tiene la editorial Santillana sobre la materia y no las dudas que tiene él sobre la materia. Los O contesta las dudas santillanizamos. que tiene el profesor sobre la materia, porque les da el cuestionario, les da las preguntas, y el niño, yo he estado en clase, cuando le pregunto al niño, le digo, oye, ¿y qué estás haciendo? Le estoy contestando las dudas que tiene el profesor sobre la materia. ¿Y tú tienes dudas sobre la materia? Sí. Pero ¿y por qué no? No, porque esa pregunta no están consideradas. Entonces él lo que hace es contestar las dudas que tiene su profesor sobre la materia. Entonces, cuando hablamos de participación, nos estamos refiriendo a poder generar esos espacios que permitan que el niño se vaya haciendo cargo y responsable, ¿cierto? Responsablemente de aquellas decisiones que puede adoptar y que puede decidir en conciencia respecto a eso. Y yo creo que nosotros tenemos efectivamente miedo a darle participación a los niños, a las niñas y a los adolescentes. En consecuencia, que cuando tú revisas la historia de este país en los últimos 70 años, te das cuenta que las grandes iniciativas, las grandes innovaciones, no son de los viejujos como yo. Aquí no tenemos gente de 50 años, ojo, en la sociedad hace mucho tiempo, que no generan un cambio tan importante como los que han hecho los jóvenes del 68, por ejemplo, con el prohibido prohibir. Esos cambios, ojo, ojo. La revolución de lo que significó la educación, ¿cierto? De los jóvenes universitarios en el año 68 provocó un cambio tremendo en el sistema universitario. ¿Cómo no A nivel recordar lo que mundial. a nivel mundial y en Chile en particular, ¿no? Y cómo no olvidar lo que ocurrió el año 2003, ¿cierto? Con la llamada Revolución Pingüina, donde, oye, si en el 2002 nadie hablaba de la gratuidad de la educación en Chile. Oye, si nadie hablaba que las escuelas los viejotes como yo, que teníamos 30 años, 40 años, 50 años, resulta que nunca, bueno, es que las escuelas se lluevan, bueno, es parte que se lluevan nomás, pues. Claro. Entonces, Oye, si por los algo niños, la adolescencia es la época de los grandes ideales, de los por, sueños, eso no es casualidad, digamos. pero ya ves tú que cuando te nombro 2 o 3 casos, y lo que ocurrió con la educación universitaria, exactamente lo mismo. Pero si yo siempre le digo a mis amigos que son comunistas, le digo, pero si ni el Partido Comunista hablaba de gratuidad de educación antes de los pingüinos, pues. Después se incorporaron nomás ahí y levantaron ahí banderas y toda la cosa, pero ni antes ni ellos, pues. Pero ¿y qué querés que te diga? Si finalmente también fueron los jóvenes los que alegaron con los 30 pesos y finalmente también fueron los jóvenes los que se levantaron en contra de la corrupción de las farmacias y la corrupción de... Yo no hice nada por si acaso, ¿ah? Yo nunca dije nada más que en mis clases, ¿no? Para decir, oye, no es correcto que a mi abuelo y a mi abuela las farmacias inescrupulosas se coludan para subir los precios de los remedios. Pero si eso es una atrocidad, es ¿Y cuál tremendo. es el fondo, el problema de fondo ahí? Que efectivamente yo creo que han sido los jóvenes los que han impulsado todas estas iniciativas que dices tú, y lo comparto totalmente contigo. Pero hay veces en que no compartimos las formas. El fondo puede ser súper razonable, pero hay veces en que las formas pasan a llevar la convivencia social eh, propia de una ¿Puedo, sociedad. Y eso puedo es hacer? responsabilidad nuestra, porque no ¿Puedo les Porque, hacer? hemos Teresita, porque enseñado no a le hemos participar. enseñado a participar. Exactamente, eso es lo mismo que Nosotros los estoy diciendo. viejotes, es como cuando No les criticaban, enseñamos. claro, criticaban los viejos, criticaban a los jóvenes, y dicen, mira cómo no saben protestar. Y yo les decía siempre a mis consejeros viejos, les decía, enséñales, pues, anda tú a la calle, cómo se protesta, sin Oye, me tirar una acordé por lo piedra, que acabas de enséñales. decir tú, Carlos. Yo cuando chiquitita en Osorno, yo te conté, estuve un par de años en la Alianza Francesa. El director de la Alianza Francesa, que se llamaba Monsieur Santelis, le decía a mi mamá, que era el centro padre, los directores de los colegios franceses se van paseando por todas Sí, partes sí, del sí. mundo
Ujú. y le decía, este es el único país del mundo en donde los niños de primero básico no solo no se saben abrochar los zapatos, sino que en el colegio, en la lista del uniforme le ponen ojalá con velcro el Mm, zapato, o sea, para que no aprenda. mm. Lo mismo nos está pasando en este ámbito, no les damos espacios para Ay. aprender a participar. Eh, ¿Cómo va a aprender a abrocharse zapato un niño si en el colegio le piden que el zapato sea con velcro? ¿Para qué? Para que la profesora no se pegue la boca a enseñarle, supongo yo. Profesores, le puedo hacer un paréntesis. Sí, claro. Los voy a llevar un poquito a lo que pasó y si es que lograron ver cuál era la discusión. ¿Qué les pareció este video de que la subió a defensoría. redes sociales la Defensoría de la Niñez y de Patricia Muñoz, la defensora? Están pidiendo la destitución por el tema de que en una frase sale que había que saltarse los torniquetes. Yo, Teresita, sé que forma parte usted Sí, pero tengo una opinión, no te preocupes. pero como ciudadana, como una defensora acérrima también, porque lo sé, porque he estado en sus webinars, porque la sigo, que de los niños, las niñas y adolescentes. Y también complementando por el tema de la forma que decía usted. ¿Qué le pareció lo del video? Mira, te voy a ser bien honesta. La verdad que a mí en lo personal el video, voy a hablar a título personal, por favor, No, que por eso quede favor. súper claro, absolutamente a título personal. Como ciudadana Teresita Jansen. Así es. A mí el video no me gustó para nada. Y no me gustó porque yo siento que lo que se pretendía a través de ese video era como Como hacer llegar. visible la voz de los jóvenes, ¿no es cierto? Que en el fondo que los jóvenes levantaron su voz y se dieron cuenta que pueden hablar. Y me parece fantástico. Pero me pareció que al video le faltó una cosa de fondo, mucho más allá de la polémica del torniquete y de la metáfora y de cuál era la metáfora, que yo no la entendí y yo creo que Pablo Neruda tampoco la habría entendido. No, no quiero ser ambiciosa, pero saltarse los torniquetes, la única metáfora posible o la única significación posible es sáltate la regla. Y eso no es un buen mensaje para vivir en comunidad, me parece a mí. Pero más allá de esa metáfora puntual, lo que lo que no aparece en el video, y que a mí me parece que es central, es que los jóvenes también entiendan, y eso también es responsabilidad nuestra porque tenemos que educarlos, que la participación tiene sentido cuando hay un propósito de bien común. La participación no es una estrategia mediática para sentirse como valorado. Porque, ah, no, yo participo, entonces yo me siento súper bacán, a mí me escuchan en mi país, en mi ciudad, en mi pueblo. La participación es una responsabilidad personal y por lo tanto la participación tiene que estar basada sobre un propósito de bien común. Y eso en ese video no existe. A mí la participación por participación, como para que el resto me escuche, esa mirada así como Medio vacía. no me parece que tenga un sentido muy significativo para mí por lo menos. Profesor Carlos. Interesante ese punto de vista y yo voy a poner un punto de vista con algunos matices, ¿no? Especialmente porque no puedo abstraerme del contexto en el cual se da el video y porque además siento que nosotros, los profes de historia, siempre estamos tratando de integrar diferentes variables y relacionar diferentes variables. A mí la verdad que el video ni siquiera me inquieta ni me incomoda porque siento que he estado presenciando cuestiones muchísimo más grotescas de personas con criterio formado en los últimos 25 años. ¿No? A mí me parece mucho más grotesco y de verdad que me parece mucho más grotesco y me habría gustado que nuestra clase política reaccionaran, pero con esa fuerza y despidiendo la destitución de los gerentes generales de toda la farmacia, mucho más grotesco la corrupción de la farmacia. Y de verdad que sí. Así que yo la verdad es que relativizo esta clase política y de repente reacciona frente a una cuestión que la verdad que logró su objetivo, logró llamar la atención, era una publicidad que pretendía de alguna manera distraer nuestra atención. ¿Y saben por qué? Yo considero que es tan injusto que nuestros cabros y cabras estén metidos en eso. ¿Y sabes por qué? Porque ellos deberían estar jugando. ¿Y sabéis por qué se metieron los cabros durante los pingüinazos? Porque nosotros los adultos con criterios formados no nos estamos preocupando. Si ese es el punto final.
¿Por qué la gallada más pequeña, que debiera estar en tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo año? La vivencia que yo tuve en la escuela pública, ¿no? En séptimo año básico, yo iba a mi escuela a pasarlo bien, a hacer actividades extraproblemáticas, ahí me llegaba con mi equipo de gimnasia, estaban recién los buzos, ¿no? Los olímpicos, los bolsos olímpicos, y llegaba, y mis profesores decían con sus cuadernos, ¿cierto? Propiedad del Estado de Chile, y los bolsos de los profesores también, ¿no? Había un Estado docente, y por lo tanto los niños y niñas que íbamos a la escuela a pasarlo bien. Fíjate lo que hemos hecho con nuestra niñez. Oye, es dramático. Fíjate lo que hemos hecho con nuestra niñez. Los chiquillos hoy día están preocupados de cuestiones que en su época nosotros jamás nos preocupáramos. Entonces yo creo que aquí tenemos que, de alguna manera, también hacer una crítica respecto a lo que estamos haciendo hoy día como sociedad. Fíjate lo que está ocurriendo hoy día. Ellos se saltaron. Yo no relativizaría. Para mí el torniquete tiene un sentido metafórico tremendo. Porque todo lo que pasó hace 2 domingos atrás tiene que ver con el torniquete. Pero si este país vivíamos en un barquito con un viento a favor y éramos los jaguares del sistema solar. No se olviden de eso. Y resulta que de pronto nos dimos cuenta que no era así. Pero lo dijimos los de 50 años, los de 60 años. No, no, no. Recuerden cómo empezó todo esto. Los 30 pesos de ese torniquete. Por lo tanto, yo creo que la historia, así como el ruido de sables, ¿cierto? El ruido de sables, ¿cierto? Hoy día siento yo que ese torniquete, hoy día va a pasar la historia como un ícono que marca una inflexión. Recuerden ustedes que gracias a ese torniquete, toda la clase política se tuvo que poner de acuerdo para hacer una nueva constitución. Y más encima esa constitución fue mayoritariamente aprobada. Entonces yo la verdad es que no me quedo en el medio. Me voy al fin, me voy al reconocimiento de lo que significa un hecho, un acto, hecho por muchachos y muchachas, niños y niñas y adolescentes que hacen un acto. Ahora, que el video a lo mejor yo lo hubiese complementado con algunas otras cosas como adultócrata que soy, es probable, po. Si a mí me preguntan desde mi adultocracia, ¿cierto? Histórica, yo le habría puesto a alguno mejor un condimento más grande, qué sé yo, a lo mejor habría abierto un poquito más el panorama, pero ese fui yo, digamos, ese hubiese sido yo. Ahora, yo quiero volver a esto, de que en realidad lo que estamos haciendo con nuestros niños y niños y el ambiente que estamos generando en la escuela, y fíjense ustedes, es tan importante, y por eso es que yo asigno gran importancia a que el Ministerio de Educación tenga una línea completa de convivencia escolar. Porque ¿sabe qué? Que cada vez toda la investigación educacional demuestra porfiadamente una y otra vez que un correcto y un ambiente de aula adecuado para nuestros niños y niñas, los niños aprenden más y mejor. Absolutamente. ¿Te fijas? Eso para mí el área de convivencia escolar del ministerio en realidad es relativamente reciente. La preocupación real, genuina, con personal a cargo, con políticas públicas que vayan hacia allá, es una cuestión que yo le doy el mayor mérito y una de las medidas más importantes que ha establecido el ministerio, que es coherente con la investigación educacional en el área. ¿Te Tú fijas? sabes que la experiencia más radical que tienen los estudiantes a nivel de la escuela tiene que ver con las relaciones. Si nosotros pensamos, mucho más que con los contenidos, si cada uno de nosotros cuatro que estamos acá pensáramos en algún recuerdo de nuestra época escolar, cualquiera, bueno, malo, me da lo mismo, cualquiera de esos recuerdos tiene que ver con otras personas, o Así es. estudiantes, o profesores, o el señor de la puerta, el del furgón, da lo mismo. Mm, Pero es la experiencia relacional el mm, aprendizaje de más radicalidad en la escuela, sin lugar a así dudas. es. Así es. Y es ahí donde se aprende a participar, donde se aprende Mm, a relacionarnos en sociedad. De hecho, es el primer espacio como social más complejo, porque hay que pensar que los niños vienen de la familia sí es un núcleo social, te lo acuerdo, pueden ser varios hermanos, papá, mamá, hay distintas maneras de ser, distintos gustos, pero la verdad es que es un espacio en condiciones normales, digamos, salvo excepciones o casos patológicos, es un espacio de bastante incondicionalidad, en donde el niño tiene bastante certeza de cómo reaccionar frente a los estímulos, en donde se siente querido y es un amor incondicional. Eso en la escuela mm, deja de pasar. mm. Tú llegas a la escuela y hay un mundo de personas que vienen todas de familias distintas, con costumbres distintas, genéticamente distintos, con percepciones distintas, y por lo tanto tienes que aprender por primera vez a convivir con otros. Y eso se aprende en la escuela
a lo largo de los 14 años, en todas las asignaturas, en todos los momentos, recreos, entrada, salida del colegio, hora de almuerzo, en todos los momentos. Delors. Amigo Gonzalo, por favor. Que escucho atentamente esto y se me mueven muchas cosas, porque yo también en estos momentos así como epifánicos, así como digamos, de honestidad radical, yo siento que me pasó un poquito en la vida política, digamos, cuando el ratito que milité en algo. Como que nos sentábamos a conversar y, uy, nos sentíamos bacanes. Y nos gustaba juntarnos a conversar porque como nos encontrábamos razón, nos palmoteábamos el hombro y, Tal cual. ¿viste? Sí, estamos bien, vamos, vamos, vamos. Pero cuando llegamos a la realidad y teníamos que de verdad enfrentarnos con las cosas, se nos desfiguraba todo y finalmente lo que terminaba ocurriendo es que cualquiera que se opusiera a eso que estábamos proponiendo venía a ser una suerte de enemigo. Lo conversábamos con Agustín Esquela, que en Chile no hay opositores, hay enemigos, ¿no? Entonces pasa algo se degrada, algo se pierde, ¿no? Como que todo traductor es un traidor. Cuando pasamos de este lindo discurso y nos abajamos a la realidad, empiezan a surgir algunos obstructores, algunas inconsistencias, y siento que o no tenemos la claridad o la lucidez mental para darnos cuenta de esa inconsistencia o obstrucción y poder resolverla, o en nuestro discurso personal, aquellas obstrucciones son parte de algún plan maligno o de alguna necedad o de alguna estupidez de alguna tercera persona. Porque yo llevo 15 años trabajando con equipos educativos, con equipos de empresa, etcétera, y cuando planificamos, ay, pero es que es la maravilla, y uno lee las cosas del ministerio y son preciosas, pero algo pasa que se degrada cuando llegan a la realidad y terminan algunas hilachas, ¿cierto? Tiñendo lo que se quería pintar con una gran brocha. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su idea? ¿Qué es lo que genera esa degradación que pudiéramos nosotros atenderla ahora y decir, bueno, hoy cuando nos encontremos con esto, pues, ¿cómo le hacemos el quite? Idealmente no, ¿cómo la resolvemos? Pero en su peor momento, bueno, por último, ¿cómo le hacemos el quite a ese proceso de degradación? No sé si me expliqué bien, pero es más bien un sentir que una idea esto. La política es el dibujo de las condiciones de realidad que tenemos. La Yo, política es el yo, dibujo de las condiciones. sí, yo, Gonzalo, no le tengo mucho miedo a lo que tú estás planteando. Ya, Desde el punto de vista educativo tenemos un currículum formulado, un currículum planificado, un currículum ejecutado, un currículum evaluado y un currículum oculto. Es que lo que pasa es que la realidad, el diseño, la planificación, es un aspecto de la realidad. Y por lo tanto, es lo mismo que hacemos los profes en la clase, ¿no? Esa transposición didáctica que hacemos, esa lectura del conocimiento disciplinar que habla Schulman y lo transformamos en un conocimiento pedagógico del contenido, sufre una transformación allí, ¿no? Y yo pienso que toda la política pública también sufre no le llamo una transformación, tú le llamas una degradación, yo le llamo transformación. Porque per se no es degradar, no es degradado, porque per se es una transformación, es una aplicación a una realidad, y como la política pública es una y pretende impactar en distintas realidades, te aseguro que se genera una serie de matices, ¿no? Algunos más cerca y otros más lejos, porque hay una variedad en el sistema educativo que hace que precisamente se dé esa condición. Imagínate, nosotros tenemos un sistema educativo complejo, porque no es un sistema educativo primero, son varios sistemas educativos. Tenemos una segmentación particular solucionado y municipal. Y tenemos, cada uno representa no solo una condición socioeconómica, sino que también representa una situación de la herencia cultural familiar que le llamaba Pierre Bourdieu, ¿no? Entonces, cada uno de esos segmentos se dan, además, hoy día, diferencias al interior de ese proceso. Y por lo tanto, cuando tú diseñas una política pública, y a mí me está tocando ahora porque estoy metido en la redacción de los estándares de desempeño para la formación inicial docente a cargo del área de historia, y cuando tú bajas esa política pública a la realidad, te vas a encontrar con matices, por ejemplo, de profesores que sacaron su título profesional y tú le hablas de algunas cuestiones y resulta que sacaron su título profesional en una década que se podía en Chile,
en una universidad que arrendaba una sede social y ahí sacó el título de profesor. Eso se podía en Chile. ¿Me O por entiendes? correspondencia también O se por podía. correspondencia eventualmente. ¿Te fijas? Entonces, claro, tú cuando vas a la realidad y diseñas todos estos modelos, no cabe duda que tienes un abanico de posibilidades. Y no es el himno Colo-Colo desde Arica a Magallanes. Tú tratas de hacer, ¿cierto?, una política pública que sea lo más inclusiva posible. Ahora, allí es donde yo concedo una tremenda importancia a los directivos de los colegios que hagan gestión educacional y no administración educacional, que son cosas distintas. ¿Qué es lo que hago yo con la gestión? Veo esta política pública y la adapto a la realidad que yo tengo en esta escuela, con estos apoderados, con estos estudiantes y con esta realidad sociocultural y con esta realidad socioeconómica. Ese es el rol del gestor, ese es el rol del directivo. No es el rol aplicar a tabula rasa una política pública que venga, ¿cierto? Ahora, si yo tuviera que criticar esa política pública, bueno, creo que aquí nos falta también avanzar, porque así como estamos pidiendo, ¿cierto?, que el profesor y profesora sea capaz de enseñar a los niños a participar participando, decidiendo, tomando las pequeñas decisiones, yo pienso que aquí también tenemos que caminar hacia la elaboración de currículum que sean mucho más participativos. Y no estoy hablando de poner una página web para que la gente opine. Estoy hablando de genuinamente que las políticas públicas se vayan generando cada vez más abajo. Si el éxito de una política pública no es encerrar a unos pericos pensando cómo tiene que hacer el resto. El éxito de una política pública, y en eso imagínate, hay países que tienen mucha más deliberación. Nuestro país es muy poco deliberante, porque no tenemos la cultura de la deliberación. Es decir, mientras la política pública es más abajo, está más abajo, va a ser, lo más probable es que sea mucho más exitosa. Y ahí tenemos que caminar. Y ahí yo sí que hago crítica a todo el constructo de lo que significan las políticas públicas en Chile. No hemos aprendido que esa política pública generada, basada en la realidad y por lo tanto generada y gestionada por los profesores, va a ser más efectiva y más eficiente. Y como yo siento que todavía eso falta, entonces bienvenida a la política pública, porque sabemos por Mira, lo menos que tenemos las luces, para allá va el camino. ¿Cachai? yo Para creo, allá va el Carlos, camino. respecto de lo que tú estás diciendo, que efectivamente una política pública que es elaborada entre cuatro paredes por cuatro pericos que tienen grandes títulos, no solo no va a ser exitosa, va condenada al fracaso, Mm, pero sin lugar a dudas. mm. Por eso que es tan complejo hacer política pública, Así digamos, es, porque así es. como dices tú, yo no hago política para un grupito de colegios de una comuna, Mm, mm. ni mucho menos para un tipo, no, yo hago política pública para todos los colegios del país, con Así es. realidades muy disímiles unas de otras. Solo quería comentar a propósito de lo mismo que estabas diciendo tú y estando totalmente de acuerdo contigo, ustedes deben saber, bueno, no lo saben, yo se los cuento, que el 2019 se actualizó la Política Nacional de Convivencia Escolar, Sí. que ha sido bastante exitosa, me atrevería a decir. La verdad que hemos tenido encuentros con, no sé, 20.000 profesores, equipos directivos entre el año pasado y este a propósito de la política, y la verdad es que hemos logrado como comprender que fue muy significativa o que ha sido muy significativa para las escuelas. Y eso, a mi entender, tiene una sola razón de ser. Y es que esa política pública se construyó en conjunto con las comunidades. Y les cuento que el año 2018 se hicieron, no me acuerdo el número porque hasta ahora ya se me olvidó, pero muchísimos grupos focales, grupos de trabajo con docentes, con equipos directivos, con estudiantes, con apoderados, centros de padres, de todos los tipos de colegios, particulares pagados, particulares subvencionados, municipalizados, y se levantaron inquietudes, trabajó en base a preguntas, obviamente, y así se definió a través del trabajo en esos grupos focales cuáles iban a ser los 4 modos de convivir que desde la política pública se iban a proponer para trabajar en la escuela. Y se propusieron a partir de ahí el respeto y buen trato, la participación y colaboración, la inclusión y la resolución de la lógica de conflicto. Y en las oportunidades que hemos tenido de trabajar con profesores, nos damos cuenta que les hace mucho sentido porque salió desde ahí. Porque más allá del tipo de colegio del cual estamos hablando, de la cantidad de estudiantes que tenga, de si son mixtos, o son puros hombres, o son puras mujeres, de si está en Punta Arenas o en Arica, en cualquier comunidad escolar hace sentido formar a los estudiantes en respeto, en resolución de lógica de conflicto, en inclusión y en participación y colaboración en este caso específico.
Así que en ese sentido creo y comparto contigo que desde la política pública más bien tenemos que dar ciertos criterios. Y esos criterios son los equipos de gestión, como dice Carlos, quienes los aterrizan, digamos. Y de ahí la importancia del equipo de gestión de convivencia escolar, que en nuestra Política Nacional de Convivencia Escolar tiene un folletito especial que justamente aborda los desafíos de la gestión de convivencia escolar, que no solo tiene que ver con resolver las peleas de un niño en el recreo, es muchísimo más complejo que eso. Hay una gestión a nivel institucional, hay una gestión a nivel pedagógico, así como hablábamos hace un momento, que yo puedo como profesor planificar una clase participativa o una clase absolutamente vertical y que no me importa nada lo que piensen o digan mis estudiantes y que contesten las preguntas, las inquietudes de Santillana, como decía el profesor Muñoz. También puedo eh, planificar una hora de clase en donde la convivencia entre aquellos que forman el aula, digamos, y con el profesor, que también forma el aula durante todo este proceso. eh, o sea, puedo planificar una clase promoviendo las relaciones interpersonales en esa hora pedagógica, en ese espacio pedagógico, o no, digamos. Es decir, así como el profesor Muñoz muy claramente dijo, a participar se aprende participando, que lo comparto totalmente, a convivir se aprende conviviendo. No hay otra manera de aprender a convivir. Ahora, hay un aspecto, perdona, hay un aspecto allí que quisiera profundizar, Teresita, ¿sabes qué? Yo creo que hay una cosa que a mí me llama la atención, sí, de esto que llamamos convivencia y formación ciudadana. Mira, una de las cosas que yo siempre le digo a los profes y a las profes con las cuales yo me relaciono, y que cuando ya lo dijo también Michael, de las cosas pocas que leyó sobre Jacques Delors, cuando habla de aprender a ser, a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Este aprendizaje de vida en común. Ojo, que esta cosa no es una cosita, ¿eh? No. Aprender a vivir juntos se aprende, se aprende. Y se Entonces, aprende viviendo junto con otros. sí, pero hay un acopio de estrategias y técnicas documentadas que te permiten aprender a vivir en sociedad y aprender a vivir juntos. ¿Te fijas? Entonces, de ahí el enfoque formativo de esta nueva política. Así Lo es. primero Entonces, que dice, la convivencia escolar tiene un enfoque formativo, es decir, hay que enseñarla. Como se aprende, hay que enseñarla, hay que enseñarle a los niños a convivir. Nadie nos enseña. Bueno, Maturana también dice que el amor se estudia en el laboratorio. así. O sea, el amor no es algo ideológico, de cositas en la guata. Bueno, también, pero se estudia en laboratorio. Profesor Carlos, por favor, siga. Sí, entonces yo lo que decía es que muchas veces confundimos las cosas y bueno, y como pensamos que es transversal, y bueno, cuando es transversal es responsabilidad de todos y de nadie, yo creo que ahí hay yo no sé si no me trajiste aquí para decirle que la política de convivencia estaba bien en el ministerio, pero a mí me parece que el tener un encargado de convivencia escolar va en ese camino. Sí. O sea, ahí está cosita, ¿saben qué? No es cosita. Aquí hay una persona que es responsable, que los niños aprendan a vivir juntos y aprendan a vivir en sociedad. Pero eso tiene que permear el aula, el recreo, el contacto y la relación entre. Y quiero reparar en algo, que los principales agentes de promoción y de aprendizaje de esa convivencia escolar somos nosotros los profesores y las profesoras. Ojo con eso, porque muchas veces la investigación que nosotros hemos hecho nos dicen los profesores, nos dicen que es bueno participar, pero nosotros no participamos en nada. Ni siquiera, fíjese usted, la fecha de la prueba, ¿quién la fija? El profesor. ¿Qué materia entra en la prueba? ¿Quién lo dice? El profesor. ¿Quién nos dice cuánto dura la prueba? El profesor. ¿Cuándo dice cuántas preguntas tiene la prueba? El profesor. ¿Qué nos dice? El profesor. Y nosotros no hacemos nada, el profesor nos dice cosas así nomás, y nos dicen, ¿saben qué? Tenemos que ser respetuosos. Y yo escuché a la señorita Missy, que le decía a una colega, estaba hablando con otra. ¿Saben cuál es el problema que tiene la convivencia? En términos de lo que significa la formación de un profesor, que pide una coherencia entre el decir y el hacer. Y el hacer. Y ahí estáis casados. Porque con el permiso de mis colegas de matemática y de ciencia, enseñar matemáticas 3 más 2 son 5. Y yo que he estado en algunos países extraños, 3 más 2 son 5 en todas partes, ¿saben ustedes? Pero enseñar, aprender a vivir juntos con otros es bastante distinto de acuerdo en la cultura, en los grupos, en las subculturas, en las instituciones educativas A, a la B, a la C, a la D.
es distinto. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que hacernos cargo es que los profesores y profesoras, la coherencia entre el decir y el hacer es fabuloso, es fantástico. Y tenemos, fíjate tú, consecuencias respecto a este decir y el hacer de parte del profesorado. Porque claro, un profesor que es coherente con ese discurso de participación, o de respeto por las minorías, o de respeto al habla, o de respeto a la opinión, es un profesor que definitivamente está formando niños con opinión. Con opinión. Hay estudios, recuerden ustedes, que ha hecho la Católica y la Escuela de Psicología, que demuestran cómo que un profesor que es permanentemente preguntón, fíjate lo que genera en sus estudiantes, muchas preguntas. Y un profesor que es muy poco preguntón, ¿sabe lo que genera en sus estudiantes? Muy pocas preguntas. El modelamiento que hace una persona, el adulto, ¿cierto? El que está trabajando con los niños, el que está en ese proceso de formación, es vital. Entonces, yo quiero que de alguna manera se quede en el inconsciente colectivo de que en realidad estos temas de convivencia escolar y de formación ciudadana son temas que se aprenden. Hay conceptos que aprender, hay habilidades que desarrollar y hay actitudes y valoraciones que lograr. ¿No? No sacamos nada a conseguirle, yo pongo siempre el caso de la democracia. Por mucho tiempo nuestro sistema educativo pidió que los niños supieran la definición de democracia, conocimiento declarativo conceptual. En otras opiniones pidió que los niños aprendieran la historia de la democracia, conocimiento declarativo factual. Pero no pedíamos desarrollar habilidades democráticas ni menos valorar la democracia, que son tipos de conocimiento distintos. Y por lo tanto, en términos de convivencia escolar y formación ciudadana, tenemos el mismo fenómeno que tenemos en matemáticas. Una cosa es saber la multiplicación, es como el álgebra de Baldor, que estudiamos, creo que Teresita, tú también estudiaste por el álgebra de Baldor. Nosotros también. Ustedes también. Ya, el álgebra de Baldor lo primero que decía, multiplicación. ¿Qué es lo que hacía? Definirlo. Claro, definirlo. Y sí, el tipo de razonamiento, ¿cachai, no? Definirlo. Pero después que define, entonces yo podía definir lo que era una multiplicación de fracciones, pero no sabía multiplicar fracciones porque no había desarrollado la habilidad. Y mi profesora me preguntaba, ¿cómo se multiplican fracciones? Ah, yo lo sé. Y yo se lo decía. Pero no, Y yo mucho no menos sabía. valorar cuál era el beneficio Menos, o el sentido que te pues. podía traer eso, digamos. Menos, pues. ¿Te fijas? Entonces, en Lo materia bueno de es que tenía convivencia álgebra de escolar. Baldor, sí, y que tenía los resultados en la parte de atrás. Sí, 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 sí. Sí, El tenía Uno comentario los, del flojo, uno los weón. copiaba, claro. Bueno, revisaba, estaba bueno los ejercicios. que Sobre no el lo arte escuchen, Michael. que no Si lo no me escuchen escuchan, los hijos al el Michael. profesor de matemáticas. Le vamos a mutear, Entonces, Michael. finalmente, ojo, porque ahí hay una clave importante. Estas cosas se aprenden. Estas cosas tienen que ver con algunos conceptos, algunas habilidades y algunas actitudes. Y esta cosa de la actitud de la valoración, por ejemplo, algunos profes me dicen, no, pero ¿cómo vamos a enseñar a los niños a valorar? Ah, hay muchos caminos. Usted puede decir, oye, esto hay que valorarlo, ¿ah? Y el niño va a repetir. El problema es cómo llegamos a esa valoración. Y ahí hay estrategias didácticas que permiten que un niño o niña llegue a una valoración. ¿Te fijas? Y la Oye, si llegue la ella. aprender haciendo de los alemanes no es una casualidad así Claro, como una lecerita, así es lo es. más cierto que hay. Y respecto de lo que tú comentabas, es, Carlos, decir que efectivamente la unidad que yo coordino a nivel nacional es también conocida como ex-transversalidad. ¿Se Mm. acuerdan de transversalidad Sí, educativa? pues, sí, pues, sí, pues, me Bueno, acuerdo. transversalidad educativa ya no existe y hoy día existe esta área que coordino yo, que se llama formación integral y convivencia escolar y que tiene tres focos: convivencia escolar, prevención de conductas de riesgo y formación y participación ciudadana. ¿Sabe? Comparto contigo en que era necesario hacer este cambio y espero y ruego a Dios, hemos tratado de trabajar para que así sea, que esto llegue a las escuelas y no ocurra que lleguen estas islas, como decía Gonzalo. Mm, mm. Yo creo que los tres acá, el Yo profesor Carlos, Gonzalo y yo, voy a pedir la palabra. sí, amigo, eh, vamos a estar en algo en de acuerdo en que en buena hora, y no es porque usted esté aquí, pero quien la hemos seguido, en buena hora, quien coordina esta área, punto uno, es una profesora, punto dos, que tiene diversa visión de la realidad por su experiencia profesional, y que sea profesora de historia y geografía, que es súper importante para también nosotros darle el valor a que hablar de democracia, hablar de convivencia es tan o más importante que hablar de derivadas, de multiplicaciones, de sumas, de verbos, de predicados y etcétera. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que es el momento como de recordar que la formación ciudadana, porque muchas veces ocurre que cuando uno se encuentra con aquellos que tienen más años de experiencia, como que no pueden creer que ya no hay educación cívica. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos educación cívica? Yo he Bueno, peleado millones de veces con eso.
La educación cívica no es lo mismo que la formación ciudadana, no tiene nada que ver, es una parte, es un aspecto, sí, es importante que los niños sepan qué es una constitución, no sé, en fin, da lo mismo, cuál es la definición de democracia, cómo se originó la democracia, cuáles son los distintos tipos de república. No tengo idea, por decir algunas cosas. Sí, yo creo que es importante, el contenido es importante porque además el contenido nos permite desarrollar pensamiento crítico. Y eso sí es una habilidad fundamental en la formación ciudadana. Pero la formación ciudadana es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con desde tomar la iniciativa de ir a votar a una elección como la que tuvimos el domingo pasado y antes pasado, o no, digamos, porque hay gente que va y otra gente que no va. Tal Pero la cual, formación ciudadana también es cruzar la calle y preocuparte por el viejito que no puede tal cruzar cual. y Así ayudarlo a es, cruzar la calle. La así formación es, ciudadana también es botar la basura en el basurero así es. y no Mm, en el suelo. Todo eso mm, es formación así ciudadana. es. Entonces es muy complejo y no Mm, tiene que ver con un currículum específico. mm, Efectivamente, ahora y desde el año pasado tenemos la asignatura de educación y ciudadanía en tercero y cuarto medio, y yo creo que es un currículum interesante, importante que los niños manejen, pero ese currículum de educación y ciudadanía no nos va a asegurar que nuestros estudiantes sean ciudadanos protagonistas del mundo que les toque vivir y de su propia vida. mm. Por lo menos yo lo veo así, digamos. Yo creo que eso se tiene que complementar con muchos otros aprendizajes, dentro de los cuales los más responsables somos los profesores a nivel de escuela. Amigo Gonzalo, leo algunos Yo, comentarios de la comunidad y le doy yo, todo el pase a usted para que haga en la conclusión final porque pasó el tiempo volando. te Jessica creo. Priscila dice, necesitamos calidad, no cantidad. El modelo hoy en día es hacer, tener y por último ser. Necesitamos construir una sociedad donde se enseña a ser, luego a ser y por último Al tener. de sequiturez. Dagoberto Benítez Marín dice, saludos, profesor Carlos Muñoz, interesante tema, escuchar a un docente que conoce la realidad concreta de acuerdo a las realidades de nuestra escuela. La formación ciudadana es un eje relevante a nivel país. Francisca Mardones dice, saludos a Teresita Jansen, quienes la hemos seguido, admiramos su calidad y la forma en que tiene de poder plantear las cosas que piensa. Por acá tenemos Nico Belén dice, oye, pero qué buen análisis y ponencia. Gracias por exponer lo que muchos sentimos. Pablo Toroballo Palacios Troncoso dice, quisiera comentar un caso que me pasó. Un colega profe de historia quiso hablar del Palacio Real de Madrid y un alumno levantó la mano y le dijo, profesor, yo estuve ahí. Y cambió quien dictaba la clase. Mi colega, que nunca había viajado a España, le pidió detalles de ese viaje y el alumno se hizo profesor y se volvió amante del ramo. Eso de ¿Puedo hacer clases, interrumpir con una cosa? perdón, Perdón, se me ocurrió algo. Dale, dale, Carlos, dale, después digo yo. eso que ese ejemplo es un ejemplo maravilloso cuando el profesor hace clases para los estudiantes, pero con los Con los estudiantes. estudiantes. Porque hay muchas clases que se hacen para los estudiantes, pero sin los estudiantes, ¿no? Y allí es donde también estamos formando ciudadanamente. Cuando nosotros hacemos una clase para los estudiantes, pero con ellos, cuando ellos hablan, cuando ellos discuten, cuando levantan la mano. Hay un ejemplo que yo siempre saco, ¿no? Una profesora muestra una foto de un campo y dice, aquí hay los árboles. Y Juanito, que estaba sentado en la tercera línea, le dice, guaye, señorita, guaye. Era Claro, del sur. Era del sur. claro, era del sur, pues, sabía lo que era un guaye. ¿Te fijas? Sabía lo que era un guaye. Eso. Oye, Carola, fíjate que a propósito de lo mismo, nosotros, súper cortito, no, Michael, no, por favor. hemos hecho hartos seminarios, webinars con encargados de convivencia escolar en este periodo de pandemia, un poco para levantar las experiencias que ellos han tenido con esta cosa como por este encuentro digital, porque en el fondo es súper importante entender que sin la presencialidad no deja de existir la convivencia escolar. La convivencia escolar sigue existiendo porque tiene que ver con las relaciones de los miembros de la comunidad, no con la construcción del colegio, digamos, y por lo tanto ha continuado. Pero sí en un ámbito que nosotros desconocíamos, que no nos imaginamos y nos hemos tenido que adaptar. Y un profesor Jessica, del por favor, norte, perdona, por contaba favor. una experiencia que a mí me parece interesantísima y va en la misma línea de hacer clases para y con los estudiantes. Tenía a sus estudiantes muy desmotivados, segundo medio, primero, segundo medio, no recuerdo.
Y el pobre ya estaba desesperado, no sabía qué hacer. Era el profesor de literatura y su objetivo era que los chiquillos se entusiasmaran con la lectura, porque entendían los beneficios que esto traía, en fin. Y en un momento determinado, él les dice a los chiquillos honestamente, ¿qué me recomiendan ustedes? ¿Qué les gustaría a ustedes hacer para en verdad motivarse, para poder, para darme la oportunidad a mí de que ustedes puedan entrar en el mundo de la literatura? Y un chiquillo, que según él es el que menos esperó, pero resultó que fue ese, por la pantalla de Zoom le dijo, profe, escriba usted un cuento y nosotros se lo leemos. Y el profesor le dice, ¿y ustedes leerían un cuento que yo escriba? Sí, sí, nosotros nos comprometemos a leer un cuento si es que lo escribe usted. Bueno, pues el profesor se metió en la tremenda tarea de escribir un cuento, escribió un cuento de ficción, que era como de una casa abandonada que quedaba al frente al colegio, una cosa así. Bueno, va como en el 7º volumen del cuento, porque Claro. termina uno y tiene que escribir otro, y tiene que escribir otro, y los chiquillos, ya, profe, estamos terminando y los comentarios sobre el texto, sobre el libro. Oye, preciosa la historia. Muy, muy bonita. Jessica Alarcón Matamala dice, profesor Gonzalo Espinosa, excelente, amigo, tiene usted la palabra. Y no, si tuve que mandarle un chequecito ahí para que... Oye, yo siempre tengo un poco la misma sensación. Yo entiendo que cuando se trata de los programas, los planes de convivencia, se puede romper un poco lo que yo digo, pero en términos generales tengo la sensación de que la discusión siempre va rondando sobre lo mismo, en lo que más aparece, lo que se considera central. Y es pensar que todo lo que ocurre en la escuela ocurre dentro de un aula. Y desaprovechar la oportunidad que existe en todos los otros actos e interacciones, que el aula, yo hago psicoterapia, ¿no? Y claro, la mirada tradicional de las personas que van a psicoterapia, profesor, a propósito le tengo un descuento después, todas las personas que van a psicoterapia tienen la sensación de que estar en psicoterapia es la hora o los 45 minutos a la semana, cuando en realidad es entrar en un proceso y tú esos 45 minutos vuelcas todo lo que has visto, reflexionado, la persona que está al frente te ayuda a profundizar, esclarecer, reflejar, etc. Pero no es una cuestión que se va viviendo de 45 minutos en 45 minutos toda la semana. Fíjate, Gonzalo, que yo creo que ¿Sí? algo hemos comentado con Carlos en esta conversación de lo importante que son esos otros espacios de Sí, encuentro en la claro. escuela. Sí, lo que me pasa es que Ah, perdona, y a propósito de eso mismo, comentarte que desde el área que yo coordino, digamos, hace un par de meses lanzamos un plan de aprendizaje socioemocional y convivencia escolar, que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver. Que tenía como primera fase, originalmente eran 3 fases, pero se incorporó una primera que fue anterior, digamos, a las otras 3 y que tuvo que ver con todo el tema de la contención emocional en pandemia, que obviamente era un escenario que no habíamos vislumbrado. La fase número 2 ha tenido que ver con todo un trabajo de bienestar docente, lanzamos una bitácora docente, en fin, no voy a entrar en detalles ahora, pero la fase 3, y es ahí donde me interesa detenerme a propósito de lo que tú dices, tiene que ver con la importancia de gestionar la cultura escolar. Y eso está totalmente en la línea de lo que dices tú. Una escuela que promueve participación, una escuela que promueve el respeto, es una escuela que en todos sus ámbitos de acción y entre todos los que la componen, se relaciona de manera respetuosa. Lo que no significa que no hayan conflictos, por favor. O sea, el que cree que la convivencia escolar es evitar los conflictos, o sea, está radicalmente equivocado, porque los conflictos no los vamos a evitar nunca. Lo que tenemos que aprender es cómo abordarlos, digamos. Pero los conflictos, estando los seres humanos, van a estar presentes. Bueno, como acabamos de lanzar un librito, o sea, no lo hemos lanzado, pero lo acabamos de terminar, los vamos a lanzar en marzo probablemente, justamente la estrategia de cómo gestionar la cultura escolar y cómo transversalizar, en el fondo, cuáles son esos como los valores, podríamos decir, los sellos más significativos de mi escuela, entendiendo que todas las escuelas tenemos particularidades distintas y cómo esos sellos se tienen que transmitir desde el procedimiento de entrada a clases en la mañana, el de salida en la tarde, la hora de almuerzo, la relación con la tía de la Junaer tiene que ser igualmente respetuosa que la relación con el profesor de química, que es un caballero que lleva 850.000 años haciendo clase de química. La relación entre los profesores. ¿Cuántas escuelas no tienen equipos de profesores con un nivel de conflicto y con unas relaciones desgastadas y muy complejas?
una escuela que tiene problemas de convivencia severo a nivel del profesorado, difícilmente puede pretender no tenerlo a nivel de los estudiantes. Eso es verdad. Entonces yo creo que hay un trabajo de gestión de la cultura que es súper, súper importante, porque Yo sé, finalmente la yo, cultura forma como por osmosis, así como que te llega. yo sé que Gonzalo se muere de hablar, pero ya que habla todas las veces en este programa, por lo menos Sí, porque no se déjanos enojó, hablar a nosotros nos han nosotros invitado 2 también. veces nomás. 2 veces no. Mira, lo que yo quisiera decir y engancharme en lo que dice Teresita, es que a propósito de la cultura escolar, Teresita, yo creo que cuando en un acto ciudadano llamado cívico en la escuela, el que lee en el acto cívico, no sea el niño que mejor lee, yo creo que vamos avanzando. Porque es paradójico que muchas veces una escuela que se dice muy inclusiva, por ejemplo, el niño que tú ves leer en el acto cívico siempre es el que mejor lee, y no el que lee más o menos o el que El lee mal. tartamudo está siempre No, escondido. pues, no tiene oportunidades en esa escuela. No tiene No, oportunidades en esa yo escuela. tuve un gran profesor en la universidad que era tartamudo, don Horacio Aranguis, tú lo debes haber Sí, conocido, sí, por lo sí, menos de nombre. sí, Don Horacio, que fue profesor universitario toda su vida, fue hasta ministro de sí fue educación en ministro. algún momento, Sí, sí. era tartamudo, pero tartamudo de verdad. ¿Mm? Y lo más bien, oye, era medio impresionante, realmente un ejemplo a los tiempos que corren. Gonzalo, te Amigo, escuchamos. por favor, porque ya estamos en el ocaso de nuestro programa, nos estamos pasando, Sí, pero solo, queremos dejar en claro que no ha sido responsabilidad nuestra. Es que yo soy muy buena para la copucha, me gusta hablar. Así que sus tiempos, nosotros podemos estar con ustedes aquí hasta mañana, si quieren. Por favor, amigo Gonzalo. no solo quería despedirme. No, mira, lo que pasa es que claro, yo tengo la sensación de que, y en ese sentido me alegro, Teresita, lo que nos comentas. Tú nos comentabas la última vez que conversamos esto del diario, ¿cierto? Esta bitácora socioemocional. eh, pero sigo teniendo la sensación muchas veces que cuando esta conversación baja, los equipos se transforma en currículum, se transforma en evaluación. Nos reíamos la otra vez cuando hablábamos de que ya iba a salir una asignatura de educación emocional, entonces íbamos a tener prueba de pena o prueba de alegría No, o no va prueba a de salir, ternura. no va a salir, te lo aseguro. Mientras yo esté acá no va a haber asignatura de educación emocional. Claro, porque finalmente lo que pasa, lo que decía el profesor Carlos, empezamos por la definición del concepto, por un abordaje propiamente intelectual. Yo creo que en su minuto el concepto de inteligencia emocional fue muy útil y creo que introdujo el tema, pero a esta altura ya creo que inteligencia y emocional deberíamos aprender a separarlos sin miedo, ¿no? No es que una emocionalidad sin inteligencia vaya a ser una emocionalidad burda o desbaratada, sino que tiene otras lógicas, otros ritmos, otros usos. Eh, yo tengo... Pero fíjate, Gonzalo, que yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que uno de los errores que hemos cometido es que intentamos separar lo emocional de la inteligencia. Y Sí, puede ser. finalmente, el aprendizaje socioemocional no es un currículum, no es una asignatura, no es una metodología específica, es un modo de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro. Es una manera de relacionarnos con nuestros estudiantes, es un modo de entender la escuela y por lo tanto no se puede reducir a un currículum, a un texto, a una bitácora o en fin. Sí. Yo Entonces, creo que mi más bien comentario es que está la necesidad de querer entender lo emocional desde lo intelectual, lo que hace que haya una pérdida, ¿no? Algo se filtre. No estoy diciendo que haya que escindirse, ¿no? Ya está ampliamente superado en la idea del hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿no? Pero no es esa idea que de pronto era casi simbólica esto de los hemisferios, ¿no? Como que cada uno tenía su propio reino. Pero sí es claro que para poder hablar o entender lo emocional, no me basta ni me es suficiente el concepto racional o intelectual. Tengo que abrirme a otros espacios en donde incluso el silencio puede ser mucho más productivo, una buena observación, una buena contemplación puede ser mucho más decidor que una richa de definiciones. En el mundo de lo educativo tenemos una simpatía muy grande por la explicancia, pero muy poca por la implicancia, ¿no? Es como que tiramos conceptos y ya quedó claro, quedó claro, quedó claro, quedó claro, pero la sagacidad no se desarrolla, es decir, ¿cómo entiendo yo que ese concepto que se me acaba de entregar
se va a vincular con otras realidades en mi punto, en mi vida personal. Pero lo que quiero decir con esto es que y me remito incluso a la primera pregunta, ¿no? Esta parcelación, esta división de contenidos, de ramos, de asignaturas, sin que existan necesariamente actividades que sean integradoras, y con eso no estamos hablando que se haga el trabajo de artes plásticas con el profe matemática, estamos hablando de un concepto integrado, porque finalmente, y esto no solamente pasa en la escuela, pasa también en las universidades sobre todo, que lo que se aprende en el aula no tiene nada que ver con la vida. Yo estudiando psicología, con las compañeras que hacíamos trabajo, incluso la tesis, recuerdo alguna vez que una compañera me decía, sabes que ando con mucha alergia, no sé por qué me vino alergia, y dije, bueno, pero ¿de dónde viene? Y, y me decía, ay, pero Gonzalo, ¿por qué estás hablando tontera? Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, tú eres psicóloga, debieras entender que es muy posible que esto sea un síntoma de... Y no, y para ella era una cosa absolutamente aparte. Esto es para el resto, no es para mí. Esto rige al resto del mundo, no es para mí. Hay una decisión entre la vida cotidiana y lo intraúlico, que me da mucha risa esa palabra, me rebusca, pero lo que ocurre dentro de la sala de clase. Ese rompimiento va, creo yo, por la apertura de otros espacios dentro de la escuela, incluso espacios fuera del horario escolar, en donde los padres puedan entrar a muchas escuelas en donde les está permitido ingresar, en donde la comunidad está Oye, separada por vinculación con el grandes medio, la vallas, escuela debiera ser protagonista de su propia comunidad. Es súper efectivamente, importante la relación de la escuela con la comunidad más cercana, sobre todo. pero Ah, nos reina esa desconfianza en que miramos al otro y con suspicacias creemos que... eh, muchas gracias, profesor Carlos. Miramos con suspicacia al otro, siempre pensando que el otro, y me van a disculpar el chilenismo, ¿eh? Pero el otro me quiere cagar. Entonces, Fíjate, ya Gonzalo, todo que es yo creo que esto servido. da como para otra conversación, pero yo creo que uno de los grandes problemas a los que nos vemos enfrentados hoy día son los altísimos niveles de desconfianza que tenemos entre nosotros. así es. Justificadísimo por mil razones. Podríamos ahondar horas en tratar de entender o de explicar por qué estos niveles de desconfianza. Pero más allá de eso, yo creo que la desconfianza nos ha traído una serie de consecuencias muy negativas, incluso a nivel del sistema escolar. Al principio hablábamos, en algún momento, no sé si fue antes de que empezara la transmisión o no, no lo tengo claro, por eso lo repito, de lo importante que era la vinculación familia-escuela. ¿Y cómo podíamos lograr que la escuela se vinculara con la familia? Porque sabemos que es un desafío muy complejo. Y yo creo que tiene que ver con las confianzas. Por una parte, a nadie le gusta vincularse con alguien que tú crees que te subestima. Y los padres de Claramente. familia probablemente sentimos, la gran mayoría, que la escuela nos mira en menos, ¿no? Si los papás siempre No, no, no están los dejando la papás, escoba, los papitos, las mamitas. la mamita loca, como decían algunos por ahí, el otro día me decían, no, nosotros tenemos categorizada a la mamá, la mamita loca, la mamita apática. Uy. Bueno, pero las familias finalmente sienten eso. Y uno siente cuando en el fondo la escuela desconfía de ti y te pone traba y no te deja y no te da espacio para entrar, o te dice que tú eres súper importante para la escuela, que los padres son los primeros educadores, una frase preciosa que le hemos gustado cuántas veces, pero en la práctica y en la realidad las familias sentimos que las escuelas no confían en nosotros y viceversa. Las escuelas sienten que los padres no confían en ellas. Y eso es súper real. Como yo desde la escuela, te digo, uno Sí. siente una desconfianza enorme. Hoy día con el tema del COVID lo hemos visto, aquellas escuelas que han hecho encuestas y que han tratado de levantar la opinión de los apoderados de cuántos van a volver y van a mandar a sus hijos a clase. Ayer estuve con una persona que conozco mucho, que es sostenedora de varios colegios vulnerables aquí en Santiago, y Ujú. más del 50% de los papás habían dicho que no iban a mandar a los hijos al Que colegio no. por temor al COVID. Entonces, bueno, ahí están en el conflicto si abrir o no abrir. Finalmente, lo que ha ido mostrando la experiencia es que cuando los colegios abren, parten yendo un 50% y rápidamente se empieza como a contagiar este interés por volver al colegio y al cabo de una semana, 10 días, ya en vez del 50 está yendo al colegio el 70, el 80%. Porque además uno entiende que si hay una familia que realmente tiene aprensiones respecto al tema, no mande a su niño al colegio, pero entonces ese niño tampoco se junta con los amigos en la plaza, tampoco hace carrete en su casa, pero resulta que los papás hoy día nos están pasando que los niños hacen carrete en la casa pero no van al colegio porque se pueden contagiar.
Claro. Entonces, bueno, entonces esa desconfianza se produce como hacia los dos lados, digamos. La escuela desconfía de la familia desconfía de la escuela desconfía del sistema de aseguramiento de la calidad, el sistema de aseguramiento de la calidad, y con eso incorporó todas las instituciones, desconfían de la escuela y su equipo directivo. Y eso nos va metiendo en un círculo vicioso súper complejo y difícil de... Siendo las 22:01 horas y pidiéndoles todas las disculpas correspondientes a nuestros invitados, vamos a dar término a nuestro maravilloso programa del día de hoy. Teníamos altas expectativas con ustedes porque sabemos que nosotros aprendemos y nosotras aprendemos mucho con ustedes, así que les agradecemos inmensamente el tiempo que se dieron para poder compartir con la comunidad Sin Límite, enviándoles un abrazo virtual grandísimo a cada uno de ustedes, a sus familias, y deseándoles que tengan una hermosa finalización de año y que el próximo año sea mucho mejor para ustedes y para sus familias. Así que, profesor Carlos Muñoz, muchísimas gracias, mucho cariño Ok. para ustedes, Teresita, Gracias por el folleto. Gracias por el folleto. un Muchas agrado gracias. inmenso. Le regalé un libro, Teresita, ahí A está mí también, Carlos. digital. Sí, está en Ah, el chat del grupo, estupendo. para que lo ¿Cómo se bajen. llama tu último libro? Sí, ese, es la Escuela de Formación Ciudadana. Échale una Ah, miradita pero qué allí. entretenido. Súper, Ojo. súper. Bueno, Michael, ¿tú me lo puedes mandar por mail? Sí, se lo mando por Ya, mail, no hay súper. problema. Un abrazo. Buenísimo. ok. Yo Bueno, te quiero agradecer la felicidades. invitación y Carlos, gusto Sí, conocerte. muy bien, igualmente, pues, igualmente. Un Gracias. Nos abrazo. volveremos Un a abrazo para encontrar en ustedes. otra oportunidad. Chao, Gonzalo. Chao, Ojalá. Michael. Chao, Un abrazo profesor. Chao, grande. Chao, Teresita. Que estén muy Gonzalo. Muchas bien. Chao, gracias. Michael. Adiós. Chao, Chao a chao. todos los que Adiós. estuvieron aquí esta tan tarde. Chao. Sí, gracias. Qué buena conversación, amigo mío. Nos vamos a quedar 2 minutos. Solo quiero decirte que el Tenemos próximo hambre. lunes y la próxima semana vamos a tener el lunes 7 de diciembre a Alejandra Greve. Alejandra Greve es la encargada de educación pública, de toda la educación pública del Ministerio de Educación, y Ernesto Trevino, que es el director de la... Ay, del Centro de Investigaciones de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica. Y el día miércoles 9 de diciembre vamos a tener, y aquí ya vamos a bajar, atención comunidad, vamos a bajar a las comunidades todo lo que hemos conversado, porque vamos a conversar con 3 directores. Uno de ellos estaba por aquí, Humberto San Martín, que es director del Liceo de Aplicación en la región metropolitana, en Santiago. Vamos a estar con Víctor Reyes, director del Liceo Politécnico San Nicolás, y Alexis Concha Romero, director del Liceo Isabel Riquelme de la comuna de Quilleco. Así que a todos y todas invitadas para que podamos la próxima semana seguir reflexionando de educación. Y ya nos fuimos más por educación en estos últimos cartuchos que estamos quemando como programa. Así que, amiguitos, si tiene algo más que decir, es el momento, tiene 30 segundos y nos viramos. O sea, en realidad, ¡Chao! ya, este capítulo fue como. Ya, quédate callado nomás. Y está bien, sí, yo sé que hablo mucho, no hay problema con eso. Pero sí me quedo con la sensación que me gusta mucho esto que venga los directos. ¿Qué estoy haciendo? Una polilla. Vamos a una mosca. Ya. No, ay, mi señor Miyagi, ya. Bueno, pero la cosa. ¿Cómo se llama? La serie Kai La de Karate Kid, ¿qué? ya se me olvidó. Dale. Ya no importa. Oye, me están interrumpiendo, me han interrumpido sistemáticamente, loco. Hermano, Ya. te juro. Ya, pero mira, si a mí lo que me importa es que la gente esté contenta, eso, ya. Sí. Tenemos a Humberto San Martín, dice: muchas gracias por el tiempo, profesor. El día 9 de diciembre vamos a tener el honor de tenerlo acá en Comunidad Sin Límite. Así que un abrazo a todos y todas, cuídense harto, pasen lindo término de semana y vaya a fumarse su puchito, estimado amigo. Lo quiero mucho, cuídese, saludo a Igualmente, su familia. Chau, chau. igualmente por allá. Adiósito.